a quien Dios está capacitando y a quien los ojos del mundo van a voltear para verte a ti, amén. Así que dile al que está a tu lado, sé fiel a Dios, ámale con todo tu corazón. Entonces yo quiero comenzar con una historia esta historia se llama Un apellido famoso. Y quiero hablar de la historia de un joven que se hizo famoso por darle sus diezmos a Dios y que tuvo tal éxito en los negocios, en el mundo de los negocios, que finalmente su negocio, su pequeño negocio, se transformó en un negocio, en una compañía mundialmente reconocida. Esta historia habla de un joven de 16 años que se vio forzado a dejar su casa porque su padre, dice esta historia, que era tan pobre que no le podía mantener. Así que puso todo lo que le pertenecía en una bolsa y empezó su viaje a Nueva York con el sueño de empezar algún día una empresa de jabón. Cuando este joven de campo, porque era un joven de campo, llegó a la gran ciudad de Nueva York, encontró que era bien difícil encontrar trabajo. Recordando las últimas palabras de su madre, igual como el buen consejo del capitán del barco, este joven dedicó su vida a Dios. Determinó entregar a su creador un diezmo de cada dólar que él ganara. Así que cuando entró su primer dólar, el joven dedicó sus primeros 10 centavos al Señor. Esto continuó haciéndolo él fielmente y los dólares empezaron a entrar. En poco tiempo este productor de jabón se hizo socio con otra persona, pero resulta que ese socio murió unos pocos años después, de manera que ahora este joven se encontraba como el dueño de toda la compañía. Fue ahí cuando él se convirtió en el dueño de toda la empresa que él decidió dar instrucciones a su contador para que le abriera una cuenta a nombre del Señor Jesús y de esta manera acreditarle la 10ª parte de todos sus ingresos. Su negocio empezó a crecer milagrosamente. Entonces el hombre empezó a dedicar después 2 décimas. O sea, ya no daba el 10%, ahora daba el 20%. Y después él decidió dar el 30% de todo lo que ganaba. Después se elevó a 40%. Y finalmente él acabó dando el 50% de todas sus ganancias. Parecía que sus ventas incrementaban proporcionalmente, exactamente conforme él daba el porcentaje de sus ingresos al Señor. En poco tiempo, Dios hizo que su apellido fuera famoso en cada hogar de su propio país. Su nombre, William Colgate. Esta es la historia de la compañía mundialmente conocida Colgate, ahora Palmolive, porque hubo una fusión. Ustedes pueden encontrar esta historia en Wikipedia. Fue publicada en un diario llamado Las Señales de los Tiempos el 2 de agosto de 1938. Saben, en el mundo de los negocios la historia de William Colgate es muy conocida, pero los que no sabíamos de esto éramos precisamente nosotros los cristianos. ¿Alguien había oído de esta historia alguna vez? Algunas personas ya habían escuchado. Bien, pues de la misma manera lo que vamos a ver el día de hoy es cómo o de qué manera Dios nos lleva a incrementar nuestra capacidad para recibir de Dios riqueza y prosperidad. Porque William Colgate encontró el secreto. Él encontró la manera de atraer riqueza hacia su negocio. Él incrementó su capacidad para recibir de Dios. Y fue dándole a Dios y honrando a Dios como él descubrió que su negocio se multiplicaba de una manera sorprendente. Fíjate lo que nos dice Proverbios capítulo 22, verso 4. Proverbios 22, 4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Dios. ¿De acuerdo? Entonces fíjate lo que nos dice la palabra: riquezas, honra y vida. Y
Dice que la humildad, la palabra que se traduce del hebreo anab, es una palabra que se puede traducir como alguien deprimido de mente o de circunstancias, refiriéndose a alguien en necesidad. Una persona deprimida en la Biblia es alguien que está en necesidad, está abajo, por debajo de las circunstancias y de todos los que le rodean. Entonces, ser humilde significa una persona que reconoce su necesidad de Dios. Y si a eso le sumas el temor de Dios, que es honrar a Dios y respetarlo y darle reverencia, honrarle a Dios y honrarle a Dios en el área financiera, es con los diezmos y ofrendas, tú vas a encontrar que hay una recompensa. La palabra dice que para los que reconocen su necesidad de Dios y le honran, hay una recompensa: riquezas, honra y vida. ¿De acuerdo? Lo interesante de la palabra cuando habla de riqueza es que se traduce de una palabra hebrea que se dice osher, pero la palabra osher, que significa riqueza, viene en realidad de una raíz que significa acumular. Riqueza en la Biblia es acumular, amontonar, pero la raíz más primaria de esta palabra es la palabra hebrea azará, que significa 10. Y qué interesante que Dios habla del diezmo en la Biblia y Dios nos manda darle el diezmo. ¿Por qué? Porque riqueza en el original es 10. Porque el 10 en la Biblia, en el original, significa llegar al tope, una acumulación al máximo. Entonces, cuando Dios habla de riqueza, habla de acumular al máximo, porque se trata ya de 2 dígitos, es 1, 2, 3, 4, eso es acumular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso es riqueza en la palabra. Por eso es que Colgate encontró el secreto para prosperar a la manera de Dios. Hay 2 maneras de prosperar: a la manera del mundo y a la manera de Dios. Muchas personas rehúsan prosperar a la manera de Dios. Tú vas a ver hoy en la palabra que tú puedes prosperar a la manera de Dios. Y que cuando tú buscas prosperar a la manera de Dios, Él en verdad, dice la palabra, te va a recompensar. Riquezas, honra y vida. En Proverbios 3:13 dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Y algo que estamos viendo en esta serie es la importancia de atesorar en el cielo y no en la tierra. Jesús habló de atesorar en el cielo y no en la tierra. En Mateo capítulo 6, del 19 al 21, dice que atesoremos en los cielos. Lo que nosotros tenemos que atesorar es la presencia y la palabra de Dios. Atesorar la presencia es que yo no sé cómo le hago, pero yo quiero estar ahí. Y si yo tengo un trabajo que no me permite congregarme, yo voy a pelear mi relación con Dios. Señor, yo quiero un trabajo que tú me des, que no me limite, que no me impida reunirme. Tú no me puedes dar un trabajo que no me va a permitir reunirme, que no me va a permitir servirte. Así que apunten a lo más alto. ¿De acuerdo? Pero atesorar la presencia es que nada hay más importante para mí que estar en la presencia de Dios. No hay excusa válida para no buscar su presencia, para estar metido con Dios, porque ese es el lugar, en verdad, donde somos prosperados y bendecidos. Yo te aseguro que no faltarías a una cita para buscar un nuevo trabajo. Yo te aseguro que no llegarías tarde a una cita donde te van a ofrecer un proyecto de negocios, porque tú estás atesorando eso. De la misma manera, es tu elección atesorar a Dios, atesorar en el cielo o atesorar en la tierra, donde las riquezas pueden ser robadas o pueden acabarse. Jesús dijo: donde está tu tesoro, donde está tu riqueza, ahí estará también tu corazón. Amén. Entonces no puedes darle más importancia al dinero que a Dios. Y menos cuando Dios te ha dado una oportunidad de trabajo, de negocio. Tú no puedes menospreciar a Dios dándole más importancia a lo que Él te dio que a quien te lo dio. Entonces Proverbios dice ahí en 3:13: bienaventurado el que haya la sabiduría. Eso es atesorar la palabra. Cuando yo oigo de Dios y Él me dice que traiga el diezmo y le dé la ofrenda, yo estoy honrando a Dios, estoy honrando su sabiduría. Pero ¿por qué Dios me pide? Yo le honro.
Dice ahí, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea, Colgate prosperó porque honró la sabiduría de Dios. Y no se quedó en el 10%, sino acabó dándole el 50% de todo lo que él ganaba. ¡Qué impresionante! Podemos comenzar por el 10%. Entonces dice ahí, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Dice la palabra que cuando tú eres sabio y abrazas la sabiduría de Dios y honras la sabiduría de Dios, tu ganancia, la ganancia que da la sabiduría será mejor que la que da la plata y sus frutos más que el oro fino. Más precioso es, dice, que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear. No se puede comparar a ella. Que anhelemos y atesoremos la sabiduría de Dios de esta manera. Que mi alma me pueda decir, nada se compara con la sabiduría de Dios. Entonces dice la palabra que cuando tú estás en la sabiduría, cuando tú oyes de Dios, cuando tú honras a Dios en su palabra, en lo que Él te dice, tú estarás prosperando, porque tendrás más ganancia por la sabiduría de Dios que la que te puede dar el dinero. Entonces dice ahí el verso 16, la largura de días está en su mano derecha y en su izquierda, ¿qué? Riquezas y qué más. Donde hay honor, habrá riqueza. Dios es un Dios de gloria, honor y riqueza. Por eso nos lleva al honor para llevarnos a la riqueza. Yo no puedo llegar a la riqueza si antes no llego al honor. Y cuando yo honro a Dios, participo del honor de Dios, que me transformaré en un imán que atrae. ¿De acuerdo? Entonces quiero compartir con ustedes la historia de Segundo de Reyes, capítulo 4, verso 1, donde vamos a ver cómo a una mujer que de la misma manera fue enseñada por Dios, fue llevada por Dios como una hija, porque eso hace con los hijos, nos corrige, nos adiestra, nos capacita para llevarnos a incrementar nuestra capacidad de recibir de Dios. Qué tremendo es eso, ¿no? Recuerdo un concurso que por ahí se hizo popular hace unos años, en donde metían a una persona, una máquina que hacía volar billetes por todas partes. ¿Alguna vez vieron eso? ¡Qué divertido! ¿Quién no quería estar en un lugar así y atrapar billetes? Y recuerdo que algunos lograban atrapar billetes y se los metían a los bolsillos, pero se les salían porque no cabía el dinero ahí. Eso es capacidad. ¿Cuál es tu capacidad para recibir de Dios? ¿Qué hubiera pasado si ese tipo le hubieran dado un costal? Habría hecho esto, ¿verdad? Hubiera aumentado su capacidad para poder tomar más. Ahí fíjate lo que nos dice Segundo de Reyes, capítulo 4. En el verso 1 dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo, pastor, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Verso 2, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Estaba entusiasmada, ¿verdad? Se animó la señora. Quería más. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces, ¿qué pasó? Cesó el aceite. Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite
y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Fíjate. Entonces, dice la palabra que esta era una mujer viuda que clamó a Eliseo. Y esta mujer viuda que clamó a Eliseo entendió que a través de un hombre como Eliseo su situación podía cambiar. Por eso Pablo dijo: si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es mucho que cosechemos lo material. Fíjense, Dios a través de alguien va a hacer algo. Y aquí, de ser tú alguien que demanda, Dios te va a llevar a un lugar donde vas a ser alguien a través del cual Él confíe y haga que fluya riqueza. ¿No? Eliseo pudo haber dicho: ¿qué me ves cara de dólar? ¿O qué me ves y vienes aquí por todos lados para que me vengas a pedir a mí ayuda? Qué impresionante. Oímos la historia de un pastor que traía una carcachita y que una vez le dijo a un hombre de negocios: déjame orar por ti. Y acudió a la cita del hombre de negocios y le dijo: ¿tú con ese carro vas a orar por mí? Dice: pues así como ves, con esa carcacha que tengo, puedo orar por ti y hacer que Dios te bendiga. Eliseo significa Yahvé es salvación. Eliseo había sido un discípulo de Elías. Elías significa Yahvé es Dios. Elías había sido levantado al pueblo de Israel para mostrar quién era el verdadero Dios. Pero Eliseo, después de él, vino a desarrollar otro trabajo, a llevar a la gente a la salvación de Dios. Entonces tú tienes que identificar una obra poderosa del Espíritu Santo en tu vida, y es que Él te va a llevar a la salvación de Dios. Y en la Biblia salvación se traduce también como shalom, se traduce como prosperidad, sanidad, rescate, salida. ¿Ves? Entonces, fíjate, el Señor quiere que identifiquemos cómo a través de alguien que conoce a Dios, que está unido en un pacto a Dios, la vida de las personas puede cambiar. Pueden ser sacadas de la ruina y ser llevadas a la riqueza. Así que esa mujer fue sabia y entendió que ese hombre, o a través de ese siervo, ella, su situación podía cambiar. ¡Qué tremendo! Pero tuvo que Dios enseñarle a ella a recibir por gracia. Primer paso que tú tienes que entender para que aumente tu capacidad de recibir de Dios es por gracia. No es por mérito. Porque ella le clamó a Eliseo y le dijo: tu siervo, dice, porque su esposo había sido un hombre, había sido un profeta, y estaba en una compañía de profetas, y seguramente Eliseo lo había conocido, porque esa compañía de profetas había sido levantada por Elías, y él había sido un discípulo de Eliseo. Pero esta mujer le quiso apelar al mérito, diciendo: tu siervo, mi esposo era siervo tuyo, era siervo de Dios. Pero ella tuvo que aprender que no hay mérito por el cual Dios nos bendiga y nos prospere. Es por gracia. Es porque Dios nos ama, porque somos sus hijos, somos suyos. Dime tú como papá, ¿le darías de comer a tu hijo solamente cuando saque buenas calificaciones? No, pues ya estarían muertos de hambre, ¿verdad? Porque luego los jóvenes pues parece que... ¿verdad que no? O sea, ves sus calificaciones y te molestas, ¿ves? Tanto esfuerzo. Pero no por eso, ¿verdad? Le das de comer, le compras ropa. Es decir, el amor tuyo de padre hará que tu hijo haga lo que haga, aunque no lo merezca, de todas maneras tú lo vas a bendecir. Y así es la gracia. No te sorprendas si ves gente que es bendecida y no lo merece. Y para los que saben que Dios les ha bendecido y no lo merecen, quiero que sepan que así es Dios, es por gracia. Pero un día Dios te pedirá cuentas. Como aquel rico que vimos cuando llegó a la presencia, cuando fue, después de haber muerto, llegó al seno de Abraham, y Abraham le dijo: tú en la vida tuviste tus riquezas. O sea, se le dieron riquezas,
No vio a Dios antes que a sus riquezas, confió en sus riquezas y esa fue su Dios, las riquezas. Le dijeron, quédate con tus riquezas, que no puso su confianza en el dinero, sino en mí, me tendrá a mí por toda la eternidad. O sea, al final de cuentas, Dios juzgará a toda persona por todo lo que le ha dado. Y nadie podrá reclamar, se quedarán callados, diciendo, a pesar de todo, Dios fue bueno conmigo, pero no fuiste fiel. Yo te pude haber confiado mucho más, pero no fuiste fiel. No me amaste más que al dinero. Pusiste tus ojos en lo que te di y no en mí, quien te dio todo lo que tuviste en la vida. Entonces la mujer, esta viuda, fue enseñada en la gracia. Aprendió que no era porque su esposo había sido siervo, había sido profeta, sino porque el Dios que ella conocía era un Dios de gracia, era un Dios de amor y de misericordia. Dijo Jesús que se compadece de nosotros, como un padre se compadece de sus hijos. Tienes que aprender que no es por mérito, es por gracia. Pero después vamos al otro paso. Si es por gracia, es por fe. Nadie puede recibir algo que no merece comprándolo. Tú no puedes comprar algo que no mereces. Simplemente no lo mereces. Y no puedes acceder a algo que crees que puedes comprar. La única manera en que tú puedes recibirlo es por fe. Es porque dices, yo sé que no lo merezco, pero te doy gracias por ser bueno conmigo. ¿Sí o no? Tienes que entender que Dios nos va a prosperar y enriquecer por gracia y por fe. Y muchos necesitan aprender a depender de Dios y a poner su confianza en Dios y no en lo que hacen. Pero cuando tú pones tu confianza en Dios, eso se va a manifestar, va a ser mostrado y te va a dar la capacidad de atraer riqueza y de atraer el bienestar preparado para ti. Porque ese bienestar fue comprado en la cruz del Calvario. Jesús también, dice la palabra en Gálatas, se hizo maldición al ser colgado en ese madero. Quedó separado de Dios, excluido. Por eso hubo una terrible oscuridad. Por eso cuando llegamos a Cristo, toda maldición queda cancelada automáticamente. Entonces, esta mujer fue llevada a la gracia, la viuda. Era una viuda desamparada. No tenía nadie que pudiera hacer algo por ella. Y muchas veces Dios tiene que permitir que eso suceda para que demos el paso y podamos poner nuestra confianza en Dios. Cuando eso esté ocurriendo, anímate. No te están quitando, te están llevando a recibir más de Dios. Pero tienes que confiar que es la escuela del Espíritu Santo, la escuela del amor de Dios, de la gracia de Dios, que te está aumentando tu capacidad de recibir de Dios. Entonces, mira, le dijo al profeta, ayúdame. Estaba tan desesperada su situación que se había endeudado. La tarjeta de crédito ya se la habían cancelado. Le hablaban todos los días exigiéndole que pagara. Entonces, a tal punto estaba desesperada que los acreedores estaban exigiéndole que les diera a sus 2 hijos como esclavos para pagar su deuda. Imagínate qué tremendo, ¿no? Por cierto, eran tiempos tan difíciles que la gente estaba ignorando lo que Dios decía en la palabra. Dios en la ley ordenaba que hubiera un cuidado de las viudas y no se abusara de ellas. Y Dios tiene promesas para las viudas de cuidado. Pero en el pueblo de Israel en aquel tiempo la gente no le importaba a Dios, le importaba solamente su dinero. Así que Eliseo fue sensible, era un hombre con prestigio internacional por la forma en que él había hablado de parte de Dios cuando habían ido a enfrentar el ejército de Israel y otros aliados al pueblo de Moab. Pero cuando él pasó por ahí, vio la necesidad de esa viuda, él de inmediato inclinó su oído, porque así es el corazón de Dios. Los grandes proyectos de Dios consisten en que la gente le conozca, le ame y Él les bendiga en la forma en que lo ha planeado. Lo más importante de una mega iglesia, del sueño de Dios,
para que una familia engrandezca como una mega iglesia. No es que haya mucha gente. Lo que Dios quiere en una mega iglesia es que en ese lugar el amor de Dios conquiste y haga que las personas sean bendecidas y sean prosperadas. Eso es lo que queremos en Comunidad Cristiana. No solamente que haya un montón de gente, sino que la gente esté de tal manera bendecida, está de tal manera atesorando la presencia y el amor de Dios, que hay una transformación en sus vidas, que dé la gloria al Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso y alaba al Señor. Ese es el corazón de Dios. Tú eres el gran proyecto de Dios. Tu bienestar, tu éxito, tu felicidad en este mundo es el gran proyecto de Dios. Tu vida es preciosa para el Señor, tú y tu casa. Por eso Él se acercó a la viuda. No le dijo, ay, que tengo mucho trabajo que hacer. En mi oficina hay muchísimos pendientes. No tengo lugar para ti en la agenda. Ahí más adelante vamos a orar. La atendió. ¿Te das cuenta? Y Eliseo preguntó, ¿qué tienes en tu casa? Y en esa forma Dios nos lleva a considerar nuestra capacidad para recibir de Dios. Hay algo en tu casa que yo pueda bendecir. Hay algo que tú tengas, que me puedas dar y que yo te pueda bendecir, aumentar y multiplicar. Dame. Por eso la viuda pobre dio todo su sustento. Muchos no le quieren dar a Dios porque dicen, no me alcanza, lo siento, Señor. Pero no, la viuda dio todo el sustento que tenía. Descubrió que había una capacidad para aumentar su manera de recibir de Dios. Entonces mira, Jesús hizo lo mismo, lo podemos ver en muchos casos. La historia está llena, la Biblia está llena de historias donde vemos cómo Dios toma algo pequeño, lo bendice, lo aumenta, lo multiplica. Podemos recordar al menos dos casos, el de Juan capítulo 6 verso 9, donde la gente había sido llevada al desierto siguiendo a Jesús. Había un congreso de avivamiento tremendo ahí, la gente había llegado hasta el desierto, y cuando se acabó la conferencia se dieron cuenta que estaban en un lugar donde no había nada para comer. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿y qué van a comer? Yo me imagino allá los del congreso de avivamiento, oye, qué padre está esto. Sí, hombre, más que ya tengo hambre. ¿Y tú? No, tú alaba a Dios. No le vamos a aplicar el chiste de los cubanos, ¿verdad? Tenemos hambre, denles agua. Tenemos hambre, denles agua. Y luego lo llaman a aquel, a ver, ¿tienes hambre? No, ya no tengo hambre. Ya ves, no tenías hambre, tenías sed también. Entonces yo me puedo imaginar a aquel, ¿verdad? Oye, qué bendición, pero pues ya no tengo hambre. ¿Y qué vamos a comer? Aquí no hay tortas ni tacos, no hay nada. Y Jesús les pregunta a los discípulos, ¿qué hay? ¿Tienen algo ustedes que yo pueda tomar? ¿Algo que ustedes me den para que yo los bendiga? ¿Algo con lo que ustedes me honren para que yo les multiplique? Y aparece uno de los discípulos. Andrés, mira, Señor, aquí está el almuerzo de este muchacho. Unos panes y peces, dicen que eran como sardinas, Señor. Y bueno, había dado un paso de fe, pensando que Jesús podría tomar algo, aumentarlo y multiplicarlo, pero como que se quedó viendo a los demás y dijeron, ay, se van a reír de mí. Joven, que no se burlen de tu fe, que se ría el mundo de tu fe, no te importa, el mundo se ría. Tú sabes dónde está tu confianza. Pues el muchacho no se avergonzó, pero el discípulo dudó y dijo, ay, pero ¿qué es esto, verdad? Qué tonto. Jesús les dijo, denme. Tomó aquellos panes y peces, los bendijo, y dice la palabra que lo empezaron a repartir, ordenaron a todos formar grupos de 12. El 12 representa multiplicación en la Biblia.